Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a analizar las principales características de las actividades económicas en España. Vamos a comenzar hablando del sector primario. El sector primario en España tiene en la actualidad poca importancia, pues tomando de referencia el año 2013 ocupaba únicamente al 4,4% de la población. Si observamos el diagrama de barra, en 1940 englobaba casi el 50% de la población, es decir, en casi 70 años ha disminuido por completo. En cuanto a los cultivos fundamentales, los más extendidos son trigo, cebada, maíz y arroz, las leguminosas, guisantes, habas, la vid, el olivo, la famosa trilogía del Mediterráneo con los cereales, los productos hortofrutícolas, las plantas industriales, el girasol, algodón, colza y forrajes para el ganado. En este mapa veis cómo se reparten los distintos cultivos y cómo se reparten por la mayoría de la península ibérica. En cuanto a la ganadería, pues destaca fundamentalmente en primer lugar el bovino de leche y de carne. En segundo lugar el ovino para la elaboración de queso y el porcino que está creciendo a pasos agigantados para carnes y embutidos. El avícola para carnes y huevos ocuparía el cuarto lugar. En cuanto a la explotación forestal, se centra en ciertas especies de frondosas como hayas, roble, castaño, chopos y eucaliptos y de coníferas como el pino. De ellas se obtiene fundamentalmente madera, muy importante, celulosa también, resina y corcho. En este mapa podéis ver la importancia de los productos elaborados con el sector primario en la península ibérica, desde el vino de Jerez o de Rioja hasta el jamón de Jabugo o de Guijuelo, que son productos estrellas en el comercio exterior. En cuanto a las actividades agrarias y el paisaje natural, han transformado profundamente el medio y han dado lugar a paisajes agrarios diferenciados. Vamos a distinguir cuatro tipos: el continental, el atlántico, el mediterráneo y las Islas Canarias. Empezamos por el paisaje agrario oceánico, que se situaría en el noroeste de la península ibérica, en un medio físico de relieve accidentado, cordillera cantábrica y clima oceánico. El poblamiento en este lugar, el poblamiento rural, es disperso y las parcelas son pequeñas, numerosas y cerradas por setos. No hay grandes explotaciones, no hay latifundios. El paisaje agrario mediterráneo se localiza en el sur, la franja costera del Mediterráneo y las Islas Baleares, también Ceuta y Melilla. Es un medio físico de relieve llano y clima mediterráneo. Aquí predominan sobre todo los grandes latifundios, especialmente en Andalucía. En el interior peninsular se da un clima continental o mediterráneo continentalizado. El poblamiento es concentrado y las parcelas grandes. En el litoral mediterráneo también tiene importancia el poblamiento disperso y las parcelas pequeñas. Sobre todo eso es un cambio novedoso que se da sobre todo en la costa almeriense y en Murcia. El paisaje agrario de Canarias se localiza evidentemente en las Islas Canarias, en un medio físico de relieve volcánico, hay que recordar el Teide, accidentado y clima subtropical. El poblamiento es disperso y las parcelas presentan marcados contrastes. Hay que distinguir entre las grandes explotaciones costeras y las pequeñas interiores. Estos son los cultivos propios de las Islas Canarias, especialmente en Lanzarote. Estos son vides. En cuanto a la pesca, su producción se destina sobre todo al consumo humano en fresco. No obstante, parte de las capturas sufre alguna transformación industrial. La congelación, la conserva, la salazón, que tienen gran importancia en España y sobre todo a lo largo de la historia, producciones de aceite y harinas típicas. En España, por su extenso litoral peninsular e insular, la pesca marítima ha tenido una gran importancia histórica, pero su peso económico ha descendido, creciendo en cambio como alternativa la acuicultura o cultivos marinos. Empezamos ahora a analizar el sector secundario. La actividad del sector secundario, en cuanto a población, ocupa el 19,8% de la población española, tomando de referencia el año 2013. Ahí vemos la evolución en los 100 primeros años. En estos dos gráficos podemos ver perfectamente la evolución que han seguido desde 1975 a 2014 y la reducción relativa del sector secundario del 38 al 19,4%. Y ahora lo analizaremos mejor, el aumento brutal desde el sector terciario del 40,3 al 76,3 del 2014.
En cuanto a los subsectores del sector secundario, la minería ha perdido la importancia de épocas pasadas por el agotamiento de los yacimientos y el encarecimiento de su explotación. Los minerales metálicos apenas se extraen al haberse cerrado muchas minas. Se está cambiando minerales antiguos, tipo hierro, carbón, por minerales más modernos y más tecnológicos como el coltán. La primera mina de coltán se está abriendo ahora en Galicia. Los minerales industriales se emplean en diversas industrias y destaca la sal gema, la glauberita, la sal marina, el cuarzo y la sepiolita. Las rocas son el producto más explotado, dado que en España el sector de la construcción es muy importante. Las de cantera se emplean sobre todo en la construcción y las ornamentales en uso decorativo. En este mapa representados los distintos tipos de rocas y su producción y utilización. En cuanto a la producción de energía con fuentes propias, se basa sobre todo en las energías renovables. En ella destaca la hidráulica y ciertas energías alternativas. La eólica, con gran importancia en Tarifa y la zona sur de España. La solar, que no está siendo lo suficientemente explotada, teniendo en cuenta que España tiene casi 300 días anuales de sol, etcétera, y la biomasa. Sigue en importancia la energía nuclear, prácticamente se está reduciendo mucho su uso y producción, y el carbón. Ahí veis las distintas fuentes de energía y cómo se elaboran. En cuanto al consumo de energía, se basa en las fuentes de energía no renovables, es decir, como el petróleo. Es decir, aunque se produzca en fuentes de energía renovables, la que se consume finalmente son las contaminantes, las no renovables. Como el petróleo, que se exporta desde Oriente, se importa desde Oriente Próximo y Nigeria, y el gas, que también tiene que importarse. También es necesario importar el uranio consumido en las centrales nucleares, que prácticamente se están cerrando las 4 que había en España, y parte del carbón usado en las centrales térmicas para producir electricidad. Los sectores tradicionales del sector secundario más destacados son la metalurgia, la construcción naval, la industria textil, el cuero y el calzado, la madera y el mueble, y por último el juguete. Todos estos sectores están en una profunda crisis, ¿vale? Y han tenido que afrontar ciertas reconversiones. Los sectores más dinámicos que están destacando, que están sustituyendo a los anteriores, están representados por la industria del automóvil, la industria química y la industria agroalimentaria. Los sectores de alta tecnología son el sector aeroespacial, la biotecnología, los productos farmacéuticos, la electrónica y las TIC. Aquí siempre España va un poco a remolque de la Unión Europea. En cuanto a las ciudades fundamentales industriales, tenemos el eje Madrid-Barcelona, que son las principales áreas industriales. Ambas concentran la sede de las grandes empresas nacionales y multinacionales, y sobre todo las industrias de nueva tecnología, las más importantes. Estos dos sectores son los más importantes. Además, también hay otros industriales surgidos en general a lo largo de las principales vías de comunicación y por los proyectos de la época franquista de los polos de desarrollo. Son, por ejemplo, los del Ebro y el Mediterráneo. La cornisa cantábrica es un área que ha sufrido mucho la crisis y que está en proceso de reconversión de sus sectores industriales, la siderurgia y la construcción naval. El resto del territorio peninsular, los dos archipiélagos Ceuta y Melilla, son áreas de escasa industrialización. Vemos grandes sectores, están los polos de desarrollo y por otro lado, zonas que apenas están industrializadas. En cuanto al sector terciario, el comercio interior predominante en España es el tradicional, basado en pequeños establecimientos atendidos por el vendedor y concentrado en los centros urbanos. Este tipo de comercio interior está sufriendo una creciente competencia por las grandes superficies y están siendo obligados a cerrar. El comercio exterior se ha incrementado tanto con Europa, de ahí la Unión Europea, como con el resto del mundo, gracias a la creciente internacionalización de nuestras empresas. En las exportaciones destacan los bienes de equipo, los alimentos y los automóviles. En las importaciones, lo que hemos visto, los productos energéticos, los bienes de equipo y los productos químicos. En cuanto al transporte, el transporte terrestre, pasajero y mercancías se realiza por carretera, autopista, autovía y ferrocarril, destacando en este último la famosa alta velocidad española, AVE. En cuanto al transporte marítimo, se usa sobre todo para el tráfico internacional de mercancías pesadas y se concentra en los puertos de Algeciras, Barcelona y Valencia. El transporte marítimo de pasajeros se limita únicamente a trayectos entre la península y las ciudades de Ceuta y Melilla y también a lo mejor con Gibraltar.
El transporte aéreo se ha desarrollado gracias al abaratamiento del precio y a la creciente integración española en la economía mundial. Predomina el traslado internacional de pasajeros en el aeropuerto de Madrid y de Barcelona, que vemos la red de aeropuertos que se establece en la península ibérica. En cuanto al turismo, España es, junto con Francia y Estados Unidos, una de las principales potencias turísticas mundiales. Actualmente ocupa el segundo lugar tras Francia, tanto por la llegada de turistas como por los ingresos procedentes de la actividad. El año 2019 se cerró con 65 millones de visitas de turistas. Los factores favorables que han influido en el desarrollo turístico español son la cercanía a la clientela, las condiciones naturales, con veranos calurosos y excelentes playas, la riqueza cultural, más de 3.000 años de historia, artística, folclórica y gastronómica, la amplia oferta de infraestructuras y comunicaciones y la seguridad y estabilidad política en relación con otros países, con ya una larga tradición de democracia de más de 40 años. El turismo tiene para España consecuencias positivas como son la generación de ingresos y puestos de trabajo, el impulso de otras actividades económicas al calor del turismo y de la infraestructura de transporte y el fomento y acercamiento de los pueblos. También hay consecuencias negativas, como la estacionalidad del empleo, solo se dan en época alta, aumenta el empleo y después en época baja aumenta el paro, la subida de los precios, la saturación de la infraestructura, los daños ambientales y la contaminación y producción de residuos. Y hasta aquí las principales características de las actividades económicas en España.